Seas bendito por siempre, Señor. Concédenos la gracia de temerte en nuestros corazones, de amarte, de honrarte, de ponerte en alto en todo nuestro ser, que tú seas Dios y Señor de nuestras vidas. Concédenos también el exponernos hoy a tu palabra, reverenciar tu palabra, tener también a tu palabra en alto. Concédenos, Dios del cielo, ser transformados por ella, bendecidos por ella, santificados por ella. Vence en nosotros, Señor Jesús, tú eres nuestro Rey. Libra nuestras batallas y véncelas. Te imploramos en Cristo tu favor y bendición, no solo para los que estamos aquí, sino a todos los que planean llegar, tráeles con bien. Y rogamos, Dios del cielo, que las verdades de tu palabra, a las cuales nos vamos a exponer hoy, sean no solo entendidas, sino asimiladas por nuestro corazón con gozo, recibidas y también que contemos con tu gracia para vivirlas. En Cristo oramos. Amén. ¿Quién pudiera responder cuál es la manera designada por Cristo, quien es cabeza de cada iglesia local? ¿Cuál es la manera que Él determinó para que los oficiales que Él ha determinado también, que Él llena con su espíritu y que Él cualifica, cuál es la manera designada por Él para que sean instituidos en cada iglesia local? A ver, Adrián. Ajá, que sean capacitados por el Espíritu Santo. Los pastores o los diáconos. Solemne, sí. Sí, ahora, esa congregación o esa iglesia local que va a escoger a estos hombres porque son bonitos, trigueños, negritos o chinos, ¿por qué van a escoger? ¿Qué van a escoger? ¿Qué es lo que van a ver los miembros de la iglesia en estos hombres? A ver, Jesse. Primeramente van a ver que sean apartados y escogidos por Dios, que sean cualificados, que tengan las cualidades y los requisitos que Él nos muestra en su palabra. O sea, la iglesia va a escoger a aquellos que el Espíritu Santo cualifica de cierta manera, ¿verdad? Con ciertas cualificaciones reales en su vida, ¿verdad? ¿Y esas cualificaciones cuáles son, Bernabé? Sí. Ajá. Sí, están ahí explícitamente en la palabra y esos son los que deben ser escogidos por la iglesia, apartados por la iglesia. Ahora, ¿alguien recuerda de esas cualificaciones cuáles son? A ver, Aliani. Debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, debe anhelar obispado. A ver, ¿quién ayuda a Bernabé? No debe ser codicioso de ganancias deshonestas. ¿Qué más? A ver, Adrián. Debe ser un hombre sobrio, prudente, debe ser hospedador, debe gobernar bien su casa, debe ser apto para enseñar. Adrián, que tenga a sus hijos en sujeción, que tiene que ver con el gobierno de la casa. ¿Qué más? ¿Recuerdan otras más? A ver, Bernabé.
No puede ser. Avaro, no avaro. Ajá. A ver, Adrián. No dado al vino. No un neófito. Ajá. No pendenciero. No iracundo. ¿Qué más? Que tenga buen testimonio de los de afuera, ¿verdad? Para que no caiga en descrédito. Sí, dime. Debe ser piadoso, sí, seguro. Todas esas cualificaciones, sí. Muy bien. Barbarito, tienen que ser piadoso con todas esas cualificaciones. Debe ser amable, apacible. ¿Qué más vimos? Todavía falta. Debe ser sobrio, prudente. Ajá. Hay una característica ahí, al menos una. Ya la vimos. De hospedador ya lo vimos. A ver, Bernabé. Sí, ese tiene que ver con el buen testimonio de los de afuera, para que no caer en descrédito y en lazo del diablo. Y bueno, vimos también que debía ser decoroso, que tiene que ver con el orden. Ajá. Bien, hoy daremos respuesta. Esa pregunta, por supuesto, tiene que ver con el párrafo que estudiamos el domingo pasado. Hoy vamos a ver que cuando estudiemos el párrafo que hoy nos ocupa, vamos a dar respuesta a interrogantes que realmente se nos presentan por el mal proceder de nuestros días. O sea, hoy nosotros sabemos, no es un misterio para nadie, que hay mal proceder en el mundo evangélico en casi todas las áreas, y el área del pastorado o la relación de la iglesia con el pastor es una de las áreas en que está muy distorsionada. Y esa mala práctica es lo que hemos visto y quizás es la experiencia de nosotros en todos los lugares o en los lugares que estuvimos antes de ser parte de esta iglesia. Incluso siendo parte de esta iglesia podemos haber tenido o podemos tener alguna práctica incorrecta. Algunas de las preguntas con las cuales vamos a dar hoy respuesta sería: ¿qué responsabilidad tienen los pastores para con la iglesia donde sirven? ¿Cuál es la responsabilidad que realmente, bíblicamente, tienen los pastores para con la iglesia donde sirven? ¿Qué se debe esperar de los pastores? ¿Qué se debe esperar de nuestros pastores? ¿Qué responsabilidad también tiene la iglesia con los pastores? Sí, porque esto es mutuo. Los pastores son parte de la iglesia, pero son una parte de la iglesia que tiene ciertas responsabilidades para con el resto de la iglesia. Y la iglesia, a su vez, tiene responsabilidades para con sus pastores. Una pregunta un poco más específica sería: ¿deben los pastores recibir, como por ejemplo, un salario o paga en dinero por su servicio, o deben hacerlo solo por amor al Señor? ¿Cuánto debe ganar un pastor? ¿Cuánto debe ser el salario de un pastor? Y algo que se deriva de esto: ¿quién le debe pagar al pastor? ¿Le debe pagar la asociación o la denominación a la que pertenece, o le debe pagar la iglesia local? ¿Le debe pagar iglesias en el extranjero que lo ayuden, o debe pagarle la iglesia local? Vamos a ver la respuesta a alguna de esas preguntas, no contestada por nosotros, no contestada por mí en específico, sino contestada por los pastores de siglos pasados, en el siglo XVII, que creían de esto, que veían en las escrituras y que nos plasmaron explícitamente en ella. Todos los pastores congregacionalistas, todos los pastores bautistas creían en el siglo XVII, creían esto que resumieron en este párrafo en relación a la responsabilidad de ellos para con las iglesias
y de las iglesias para con ellos. Vamos a ver este párrafo, que es el párrafo 10 del capítulo 26, bajo esa óptica, la responsabilidad de los pastores para con la iglesia y de la iglesia para con ellos. Así que vamos a dar lectura a lo que dijeron los puritanos del siglo XVII en relación a esta importante verdad. Dice, siendo la labor de los pastores, dicen ellos, atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, fíjense, en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas como aquellos que han de dar cuenta a Él, es la responsabilidad. Fíjense cómo comienza este párrafo hablando de la responsabilidad de los pastores para con la iglesia. Y dice, siendo la labor, no habla de responsabilidad, sino labor, siendo la labor de los pastores atender constantemente el servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas como aquellos que han de dar cuenta a Él. Y ahora comienza a hablar de la responsabilidad de la iglesia para con ellos. Dice, la responsabilidad de las iglesias, y si se dan cuenta, esa responsabilidad de la iglesia se deriva de la responsabilidad de los pastores para con la iglesia. Si la labor de los pastores es atender constantemente a Cristo, velando por esa iglesia, en oración, con el ministerio de la palabra y velando por sus almas, por lo tanto, es la responsabilidad de las iglesias a las que ellos ministran, darles no solamente todo el respeto debido, primero, respeto debido, sino también compartir con ellos todas sus cosas buenas, según sus posibilidades, para que así los pastores puedan tener una provisión confortable sin tener que enredarse en negocios seculares y también puedan practicar la hospitalidad. Recuerden que debe ser hospedador, hospitalidad para con los demás. Además, esto lo demanda la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesús, quien ha ordenado que los que predican el evangelio vivan del evangelio. Ustedes saben que ahora mismo yo recuerdo una conversación breve que tuve con la que atiende asuntos religiosos por el Partido Comunista en Matanzas, en la provincia de Matanzas. Yo, por algo providencial, ni recuerdo dónde la conocí, sí. Bueno, conocí a esa mujer, una señora de unos 60 y tantos años, y ella es natural de Cárdenas. Coincidimos en esos tiempos en que yo iba toda la semana a Cárdenas, estaba en plantación la iglesia en Cárdenas, y coincidimos allí en la salida de Cárdenas en la mañana, y ella me reconoció, me dijo, usted no es el pastor que por en Vuelta de Colón, pero yo le decía, yo mismo. Y como muy preocupada, me dijo, y pastor, ¿y usted de qué está viviendo? Porque ella sabía que nosotros habíamos salido de una denominación y sabía la denominación de donde habíamos salido y sabía que nosotros éramos una iglesia sola. Dice, ¿y usted está aquí en Cárdenas? Yo le decía, sí, yo tengo familia en Cárdenas, no quise darle muchos detalles. ¿Y usted de qué está viviendo? Yo, mi iglesia me sostiene. Y para ella fue un asombro total. Dice, ¿cómo? Y yo le decía, sí, la iglesia en la que yo pastoreo se preocupa por mí y trata de sostenerme. Dice, ¿la iglesia suya lo sostienen? ¿Es quien le paga? Y yo le decía, sí, claro. Y es como debe ser. Dice, ¿así es como debe ser? Y yo le decía, sí, claro. Dice, mira qué interesante. El pastor, la iglesia lo sostiene. Así se quedó como choqueada, ¿no? No es lo que ella estaba acostumbrado a escuchar o sabía, por lo menos. Pero, hermanos, esa es la verdad, que creían los cristianos en el siglo XVII,
Y es la verdad, vamos a ver, que cree o que enseña la Escritura. Disculpen. Vamos a ver primero, la responsabilidad que tienen los pastores para con la iglesia, porque lo segundo que vamos a ver tiene que ver directamente con esa responsabilidad que tienen los pastores para con la iglesia. Una cosa se deriva de la otra. Vamos a ver cuál es la labor de los pastores. Y es muy importante la palabra que ellos usan, el término que usan es labor. Es porque es un trabajo. Un trabajo. Sí, hermanos, usted llega hoy en día a un hotel y usted va a ir a la oficina de economía. Y en la oficina de economía de ese hotel hay muchas personas sentadas. Sentadas. Hay aire acondicionado, hay computadoras delante de ellos y nadie duda que están haciendo un trabajo importante. Nadie lo duda. Si no hay una oficina de economía, ese hotel va a la quiebra porque no sabe cuánto gasta, cuánto realmente ingresa, con cuánto saldo se queda. Toda la labor del hotel, todo el servicio que da ese hotel, depende, o sea, se estudia cuánto se compró, pero cuánto se aportó por ingreso de los turistas. Eso se maneja en el departamento de economía. Y el departamento de economía, usted llega y todo el mundo está sentado y nadie duda de su trabajo. Pero cuando nosotros vemos a un pastor sentado delante de una computadora, decimos, este hombre, ¿qué falta le hace ir a cortar caña? ¿Verdad? Pensamos que no es un trabajo el del pastor. Y, hermanos, tenemos que, como en tantas cosas, ¿no? Como en tantas cosas del Evangelio, el Evangelio dice que tenemos que amar a nuestro prójimo y eso nos choca. Al enemigo, al vecino mío, al pesado este que no me saluda, tengo que saludarlo y amarlo y orar por él y tratar de ganarlo para el Señor, sí. Tengo que brillar delante de él, sí. Tengo que preocuparme no solo por lo mío, sino por lo de los demás, lo de cada hermano de la iglesia. Nos choca, es difícil. Pero hermanos, ese es el Evangelio. Ahora, nuestra mente debe cambiar en relación a aquello, pero nuestra mente tiene que cambiar en relación también a lo que nosotros pensamos del pastor y su trabajo. La labor, fíjense cómo dicen los autores de la confesión, siendo la labor, o en otras palabras, el trabajo, siendo la labor de los pastores, atender, y miren cómo dice, constantemente. Ya puedes pasar esta diapositiva, hay otra que especifica esa parte, lo tiene un poquito más grande, por eso te decía. Atender constantemente al servicio de Cristo. La palabra constantemente es muy importante. ¿Por qué? Porque ellos están queriendo dar la impresión de que los pastores no deben estar un tiempo atendiendo a Cristo, velando por su oveja y otro tiempo cortando caña. No, deben estar constantemente en la labor que Dios les ha mandado, porque es una labor importante. Usted dirá, no, eso no es tan importante. ¿No es importante nuestras almas? Claro que es importante nuestras almas. Son importantes nuestras almas. Hermanos, déjenme decirles algo en la medida que voy enseñando esto, porque es un poco incómodo para mí enseñar esto, porque me parece como que me estoy defendiendo. Pero créeme que yo estoy enseñando esto, le estoy enseñando esto a ustedes y me lo estoy enseñando a mí mismo. Porque si para usted es difícil ver que el pastor está sentado o está orando toda la mañana, 2, 3 horas está el pastor ahí en el cuarto, sí está orando. Si a usted le hace falta entender que eso es un trabajo, a mí también. A mí también. Créeme que yo prefiero salir a hacer otras cosas que no sea estar orando y estudiando las Escrituras. Créeme. Y me parece muchas veces que no estoy trabajando porque estoy orando
o leyendo un libro o estudiando para estar preparado para ese examen. Créeme, yo ahora aquí yo estoy aprendiendo, me estoy recordando, me estoy predicando a mí mismo para entender que lo que yo estoy haciendo es una labor. Es una labor. Créeme que la mayoría de los pastores jóvenes piensan que lo que tienen que hacer es estar todos los días en casa de un hermano haciendo visitas, tratando de estar aquí, de estar por allá, y lo menos que hacen es orar y prepararse en la palabra. Créeme que por años y años estuve en Colón cayéndole atrás a las cabras. Sí, cayéndole atrás a las cabras. Solo cuando dije, Señor, yo necesito conocerte más a ti, conocer más tu palabra, ahí vino la reforma. Cuando me puse a hacer un poco lo que tenía que hacer. Un poquito nada más. Recuerdo que fue después que habíamos ya hecho este edificio, yo pensé que yo tenía que trabajar y trabajar, lo que yo consideraba que era trabajo. Todo menos hacer lo que yo tenía que hacer. Hermanos, la labor constante de los pastores es servir constantemente a Cristo. ¿Pero cómo? Primero, en sus iglesias, no por ahí, como andaba, como por ejemplo, este pastor, que si campamento de jóvenes, que si actividad de adultos, que si no sé qué cosa, que si convención, que si todos los días por ahí, todos los miércoles de esta vida iba para la oficina de la denominación por allá por Matanzas a servir a otras cosas, no a la iglesia local. Hermanos, miren cuál es la labor de los pastores, es en sus iglesias. En sus iglesias, un pastor es pastor de una iglesia. Es un don para la iglesia universal, pero son pastores ordenados de una iglesia local. Así que la labor de ellos es dentro de esas iglesias locales, no es por ahí, es en las iglesias locales. Un día ese pastor puede ir a ayudar en otro lugar porque no está solo. Un día lo puede hacer 1, 2, 3 veces al año, pero no siempre. La labor no es estar por ahí y a veces estar en la iglesia y tú no sabes ni dónde, cuándo está, porque es un don para la iglesia universal, ¿sí? Los pastores son dones para la iglesia universal, son maestros dotados por el Señor y pueden ser de bendición para toda la iglesia universal. Ahora cualquier pastor que nosotros tengamos es un hombre dotado por Dios en la palabra y puede escribir un libro y ese libro se puede leer en China. O sea, la iglesia universal puede beneficiarse del don de eso es pastor, de cualquier pastor. Pero, hermanos, ese hombre, aunque esté escribiendo un libro, va a servir constantemente en una iglesia local, donde le vieron pastor, donde le asignaron por Cristo, lo ordenaron al ministerio pastoral. Allí es donde debe servir. Allí es donde debe concentrarse en servir. Siendo la labor de los pastores atender constantemente el servicio de Cristo en sus iglesias, Y miren cuál es la labor que van a hacer sirviendo a Cristo constantemente en sus iglesias. ¿Cuál es la labor específica que van a hacer? Dice en el ministerio de la palabra, ¿verdad? ¿Y en qué más? Y en la oración. Ahí se resume el trabajo de los pastores. Ministerio de la palabra, todo lo que tiene que ver con el ministerio de la palabra y la oración. En eso se resume la labor de los pastores. ¿Y cuál es su enfoque en ese ministerio de la palabra y la oración? Velar por las almas, como aquellos que han de dar cuentas a Él. O sea, los pastores tienen almas por las cuales tienen que velar, ovejas que no son de ellos, son ovejas de Cristo, por las cuales tienen que velar y va a tener que darle cuenta a Cristo. Esos pastores no están velando por ovejas de la denominación tal, no, están velando por ovejas de Cristo y van a tener que darle cuentas a Cristo por esas ovejas, por las almas de personas apreciadas por Dios. Ahora bien, eso es lo que dicen los autores de la confesión.
Yo lo digo con pasión, digo que es así porque es lo que yo confieso. Así mismo es lo que yo confieso porque sé que las escrituras enseñan esto. Pero vamos a ver nosotros si todos los que estamos aquí ahora vamos a corroborar por las escrituras que es esto exactamente lo que deben hacer los pastores que Cristo ha puesto en cada iglesia. Vamos a ver primero el radio de acción de su responsabilidad. El radio de acción de la responsabilidad de los pastores. Vamos a ver eso en Hechos capítulo 6, versículos 1 y 2. Ustedes recuerdan el pasaje de Hechos 6, ¿verdad? Que había problemas. Dice aquí, en aquellos días, Hechos 6, como creciera el número de los discípulos, la iglesia estaba creciendo, ¿verdad? En Jerusalén la iglesia comenzó a crecer explosivamente. Más de 3,000 personas en el primer discurso, ¿verdad? De Pedro, después 5,000, se añadieron como 5,000, pero muchos más. Dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. En las iglesias no son perfectas, hay murmuración en las iglesias. Había crecimiento y ese crecimiento trajo su problemita, ¿verdad? Hubo murmuración en la iglesia. Ahora, ¿cuál era la murmuración? De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, los griegos se quejaban contra los hebreos de que las viudas de ellos eran desatendidas, ¿verdad? Había como un celito ahí de raza. Resulta que las viudas hebreas eran atendidas y las griegas no eran bien atendidas. Y ahí hubo un problema. Y había, por cierto, una distribución diaria para las viudas en la iglesia, ¿verdad? Ahora, entonces los 12, ¿quiénes eran los 12? Eran los apóstoles, pero ¿qué eran esos 12 en la iglesia de Jerusalén? A ver, levante su mano, si sabe. A ver, Sila. Eran los pastores de esa iglesia, eran los líderes, los ancianos de esa iglesia. O sea, los apóstoles vinieron a ser los ancianos o líderes y pastores de la primera iglesia que fue la iglesia en Jerusalén. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos de esa iglesia local en Jerusalén y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Se da cuenta? Fíjense, primero, que esos 12 estaban sirviendo en esa iglesia local. Y cómo ellos, ustedes se creen, hermanos, a ver, ¿qué ustedes creen? ¿Los 12 querían ir a atender, tenían el deseo de atender a las viudas, sí o no? Un hombre tocado por la gracia de Dios quiere servir. Hermano, sí. Quiere servir. Desea servir. Una persona que no está tocada por la gracia de Dios, se está bien en un banquito. Está bien en un banquito. Hace falta pelar boniato, hasta así, pelar boniato, que lo pele otro. Hace falta cargar a la viejita porque hace falta ayudarla. Hace así, mira para acá, la vida. Pero hermano, una persona dotada, tocada por el Espíritu de Dios, transformado su corazón, quiere servir. En todo lugar quiere servir. 12 apóstoles querían servir. Habían problemas con las viudas. Usted sabe qué quiere hacer un hombre tocado por Dios, ir a servir. Y quiere hacerlo él, porque quiere que salga bien. La iglesia está comenzando y no quiere que haya problemas en la iglesia. Quieren hacerlo ellos, pero ¿qué hicieron? ¿Fueron corriendo a servir? No, dijeron, espérense, esto no es así. Esto no es así. No es justo que nosotros dejemos el ministerio de la palabra para servir a las mesas. O sea, nosotros no podemos, el radio de acción nuestra no puede ir hasta allá al servicio. Debe concentrarse en hacer lo que tiene que hacer. ¿Eso quiere decir que nunca puede ir a donde están las viudas y atenderlas? No es que quiere que nunca lo haga, pero esa no debe ser su tarea principal. Ese no debe ser su acción constante y su trabajo constante. Debe concentrarse en su trabajo. Miren cómo dice 1 Timoteo capítulo 3 versículos 1 y 2 y vamos a ver cómo esto todo va cobrando sentido. Dice, palabra fiel, si algún anhelo obispado, buena obra desea. Esos obispos, ¿quiénes son? Los pastores, ¿verdad?
Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto ¿para qué? Para enseñar. Una de las cosas que tiene que hacer un pastor es que no solo debe ser ordenado y hospedador, debe ser apto para enseñar. Para ser apto para enseñar, hermanos, ¿usted cree que puede dedicarse a la albañilería, a la construcción del edificio del hotel, del local? ¿Puede dedicarse a eso? ¿Usted cree que puede dedicarse por entero? ¿Esta persona debe estar con las viudas todo el tiempo? ¿Qué va a enseñar? ¿Cómo se hace el arroz? ¿Cómo se hacen los frijoles? ¿Y cómo se atiende a las viudas, cambiar pañales a las viudas? Pero no va, una persona para que sea apta para enseñar tiene que leer, tiene que estudiar y tiene que estar aprendiendo todo el tiempo para poder entonces enseñar. Nosotros tenemos que tener bien claro, hermanos, que dentro de los requisitos del pastor está el ser apto para enseñar, porque tiene que dedicarse él mismo a prepararse para poder hacerlo. Pero además, veamos lo que dice Hebreos capítulo 13, verso 17. Miren lo que dice Hebreos 13, 17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Ellos no velan por lo que tú comes, aunque le interese eso. ¿Le interesa? ¿Le interesa? Por supuesto que le interesa. Si tú comes bien, si tú no comes bien, si tú eres pobre, si tú estás, todo le interesa. Pero si una cosa más le interesa más, es cómo está tu alma. Ellos deben velar, ellos velan por tu alma. Si el mundo no aprecia eso, que sea el mundo el que no lo aprecie. Porque el mundo no tiene aprecio por el alma. Todo es el yo, el ahora, el lo temporal, lo que ahora, que si yo como, si no como. Eso es lo importante ahora, que si yo me he visto bien o no, si yo tengo millones ahora o no. ¿De qué te vale ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Un pastor puede estar gozoso de que un padre de familia tenga un buen trabajo y lleve comida a su casa. Pero solo la comida física le hace falta a esos hijos y a esa esposa. No. Así que el pastor va a estar velando también, porque si ese esposo también vela por el alma y alimenta las almas de los que tienen casa. Porque la labor del pastor es velar por las almas. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Esa es la labor. Se circunscribe a esa es la acción, ese es el lugar de acción, ese es el área de trabajo del pastor. La labor de los pastores es esta. Ahora, vamos a ver la médula y fuente de su responsabilidad. O sea, dentro de eso, ¿cuál es el meollo? Como dirían por ahí, ¿no? El pollo del arroz con pollo. Sabes que yo trabajé secularmente en un hotel, en hoteles, y en una cocina, en la cocina del hotel. Y cuando era un simple cocinero, el chef de ese hotel acostumbraba a pasar por donde estaban los cocineros y decía, a ver, ¿cuáles son los platos tuyos? No, el mío es papa dorada, arroz pilaf y no sé qué cosa. Y el tuyo, no, el mío es arroz con camarones. Déjame ver cómo quedó el arroz con camarones. Y iba para allá y cogía un camarón, lo probaba, un camarón dentro del arroz con camarones. Y dice, te quedó bueno. Pero probó el camarón nada más. Bueno, el pollo, el camarón del arroz con camarones de un pastor es el ministerio de la palabra y la oración. Su objetivo es este. Vamos nuevamente a Hechos 6,
Ahora no del versículo 1, sino a partir del verso 2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahora, no sé si usted nota que para los apóstoles esto no era una cosa fácil. Ellos dicen, nosotros persistiremos. ¿Por qué? Porque tenían una inclinación natural a hacer otras cosas. El persistir implica que ellos tenían deseo de no permanecer en el ministerio de la palabra y la oración. Vamos a persistir en el ministerio de la palabra y la oración. Hermanos, eso es lo que nos muestra la Escritura. Esa es una labor y es una labor importante. Y es una labor que, créame, no es una labor en la que todos participan con mucho agrado. No se crean que no tiene sus retos. Tiene sus retos. Hay que persistir en el ministerio de la oración y en el ministerio de la palabra. Ellos deben persistir en esto. Esa es su área de acción. En 1 Timoteo 3:2 dice, pero es necesario que el obispo sea reprensible. Nuevamente, resaltar, apto para enseñar. Para ser apto para enseñar debe concentrarse en el ministerio de la palabra y la oración. Y en 1 Timoteo 5:17, miren lo que dicen, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pero usted se dio cuenta de la palabra que antecede a predicar y enseñar. ¿Cuál es la palabra que antecede a esta? Trabaja. Trabaja. Así que está muy bien que los pastores del siglo XVII digan la labor, siendo la labor de esto. En otras palabras, el trabajo de estos. Trabajan en predicar y enseñar. Sí, hermanos, esto es un trabajo. Esto es un trabajo. Y esto nos sirva para que nosotros el día de mañana podamos darle esta explicación a cualquiera. Nuestros pastores, por el momento tenemos uno, pero yo creo que el Señor un día nos va a dar más pastores. Y el día que eso suceda, nosotros con gozo deberíamos estar agradecidos al Señor que nos da esos dones y nosotros estar contentos con que nuestros pastores se dediquen por entero, persistan en el ministerio de la palabra y la oración. Y donde quiera que nosotros nos paremos, nosotros podamos decir, no, nuestros pastores trabajan en predicar y enseñar. Los que gobiernan bien, dice aquí, los ancianos que gobiernan bien, porque puede ser que no lo hagan muy bien. Los que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Todo parece indicar que cuando hay varios pastores en una iglesia, no todos se tienen que dedicar por entero a la predicación y la enseñanza. Por supuesto que el ministerio pastoral en todo sentido tiene que ver con enseñanza, con velar por las almas, pero hay algunos que tienen que dedicarse más enteramente a la predicación y la enseñanza que otros. Yo les pongo un ejemplo de alguna iglesia que he visto así, gracias al Señor. Ustedes saben, yo estuve en República Dominicana en el año 2017, creo. Y allí pude estar en la iglesia bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo. Y en ese tiempo esta iglesia contaba con 10 pastores. Una membresía de 400 y tantas personas, una asistencia de más de 1000 personas por culto. Pero esos 10 pastores, no es difícil que usted los vea predicar. De hecho, si yo les hablo de los pastores de IBCJ, a lo mejor usted nunca lo ha escuchado. Sin embargo, es difícil que no haya escuchado a Sujén Michelén o a Salvador Gómez. Probablemente a los dos los ha escuchado predicar en algún lugar, en YouTube, qué sé yo. Ha escuchado a esos dos, porque esos son los que la iglesia
ha apartado para la enseñanza. Ahora, los otros enseñan, sí. Marcos Peña enseña, sobre todo cuando hay enseñanzas dirigidas sobre algo específico. Eduardo Saladín conduce un programa y ahora no está en esa iglesia, ahora es pastor de otra iglesia, pero en ese tiempo sí era pastor de esa iglesia y enseñaba, bueno, muy poco, no se dedicaba tanto a la enseñanza, a predicar y enseñar, tenía otras labores pastorales, pero otras labores. Hay un hermano que se llama, bueno, Lester Flaquer, hay otro que se llama Tony Flaquer, que es diácono, pero Lester es pastor. Lester Flaquer es pastor, pero hay uno que se llama Guillén, que es de apellido, ese era diácono cuando yo fui, luego ahora es pastor. El hermano Sube Michelén, que se llama, hay uno que se llama Cifrido Galán, Eri Michelén se llama el hermano. Entonces, lo que digo es que todos no se dedican por entero a la predicación y la enseñanza. Hay uno que hace más labores administrativas, son de dirección y de gobierno, pero no tanto, ahora no recuerdo, ahora se me ha olvidado su nombre. Pero todos son pastores. Ahora, hay algunos que se dedican más a predicar y enseñar. Ahora, vamos a ver el blanco de acción en su responsabilidad. ¿Cuál es el blanco de acción? Velar por las almas. Hermanos, ese es el blanco de acción. Dice Hebreos nuevamente, señalando Hebreos 13 y 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con la alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Imagínense que los pastores tengan que estar velando por sus almas diciendo, oh, qué angustioso es velar por esta alma, estar quejándose todo el tiempo. Mejor que lo hagan con alegría, ¿verdad? Que nosotros seamos ovejas y no cabritos. Y la motivación de la responsabilidad de los pastores, hermanos, no debe ser otra. Recuerden que ellos no deben ser codiciosos de ganancias deshonestas, ellos no deben ser avaros, ¿verdad? Ellos deben ser prudentes y sobrios. Por lo tanto, la motivación de la responsabilidad de un pastor es solamente que un día van a tener que darle cuentas a Dios. Al príncipe de los pastores van a tener que darle cuenta. Y eso lo dice el mismo pasaje que acabamos de leer, que es Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores, sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Y dice Pedro, el apóstol Pedro, que los pastores tienen que darle cuenta al príncipe de los pastores. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, entonces ellos tendrán que dar cuenta a él. Así que, hermanos, esa es la labor, la responsabilidad. Pudiéramos así concluir lo que enseña la Escritura, que es la responsabilidad de los pastores para con las iglesias, para con sus iglesias locales. Ahora, ¿qué responsabilidad tienen entonces las iglesias para con esos pastores que se dedican por entero, constantemente al servicio de Cristo, velando por sus almas, que constantemente se van a dedicar al ministerio de la palabra y la oración y velar por sus almas? ¿Qué responsabilidad tiene la iglesia para con esos pastores? Bueno, dicen los autores de la confesión, la responsabilidad de las iglesias a las que ellos ministran. Fíjense, en primer lugar, no es responsabilidad de otros, es de las iglesias a las que ellos ministran. Bien, nosotros no podemos esperar que a los pastores les pague el gobierno, como ha pasado alguna vez en la historia. Alguna vez en la historia, aunque ustedes no lo crean, los pastores han sido sostenidos por el gobierno civil, por las autoridades civiles. No, nosotros tenemos que tener claro que eso no es lo que enseña la Escritura. No es lo que enseña la Escritura. Hay muchas otras iglesias que descansan, iglesias locales, estoy hablando de iglesias locales, que descansan porque los pastores reciben una ayuda de la denominación. La iglesia ni sabe de dónde sale esa ayuda, pero ellos no se responsabilizan con los pastores. Ellos dicen, bueno, si en el tiempo aquel, usted recuerda que el salario promedio era 250 pesos, ¿usted recuerda eso?
Las iglesias decían, nosotros vamos a tratar de darle 250 pesos y que él resuelva con eso. O sea, las iglesias eran tan comunistas como el sistema. Todas. Estoy diciendo, eso era generalizado. Si tú creyente en Cristo Jesús, escuchaba a algún pastor ganaba más de 1000 pesos, así lo miraba mal. Ay, qué mal testimonio ese hombre ganando 1000 pesos. Con el hambre que hay en este país. Sí, porque aunque usted no lo crea, el comunismo está aquí adentro y nos afecta a todos, aunque usted no lo crea. Sí, hermanos, usted y yo vivimos aquí, hemos crecido aquí y nuestra mente está influenciada por este sistema. Usted sabe que en cualquier lugar del mundo, casi en cualquier lugar del mundo, no estoy hablando de Corea y China y eso. Bueno, ya en China también, pero bueno, no estoy hablando de muchos lugares, algunos lugares son excepciones, pero en la mayoría de los lugares del mundo, un millonario es una persona respetable. Porque todo el mundo sabe que un millonario no es un borracho, no es una persona que ha estado bobeando toda su vida, es una persona que ha estado trabajando y dando trabajo a otros, a muchas familias, toda su vida. Es una persona respetable. Es una persona que ha sabido hacer un uso debido de los recursos que Dios le ha dado. Tiene propiedad privada que ha ganado por su propio esfuerzo él o su familia, su otra familia, o su abuelo, qué sé yo. Y han seguido, por eso usted ve que en Estados Unidos un millonario puede aspirar a la presidencia y las personas votan por él. Dice, si esta persona ha administrado bien su negocio, puede administrar bien el país. Es una persona respetable, independientemente de todos los pecados que pueda tener. Pero estoy hablando que en sentido general es una persona respetable. Aquí, a nosotros nos han enseñado que los millonarios son ladrones, avariciosos. Entonces, si usted es una persona con dinero o que gana más de lo que gana todo el mundo, comenzamos a mirarlo como que rarito, raros. Ya empezamos a dudar por qué gana tanto, ya empezamos, etcétera, etcétera. Empezamos a tener una envidia, porque aquí nos han enseñado que todo el mundo tiene que tener lo mismo. Todo el mundo, como a veces yo escucho, todo el mundo tenía zapaticos colegiales y un pulovito, no sé qué cosa, pero todos éramos felices, decían. Dicen, yo recuerdo eso, nadie tenía ropa ni zapatos, pero éramos felices. Y claro, porque no teníamos a quien envidiar, por eso éramos felices. Por eso éramos felices. Estábamos muriéndonos todos de hambre y de miseria, pero éramos felices porque todos estábamos en la misma miseria. Pero ahora, como vemos a alguien mejorar, entonces ya no somos felices. Queremos más y más. Entonces lo cierto es que nosotros tenemos que cuidarnos de ese germen que tenemos dentro que nos perjudica en el sentido para tener una mente bíblica, instruidos por la verdad. Ahora, miren cómo dicen los autores de la confesión. Después vamos a ver la escritura. Dice que es el deber de esas iglesias, no de otras, no de una denominación, no de una iglesia fuera del país donde está. No. El deber de esas iglesias donde ellos ministran, darles no solamente todo el respeto debido, o sea, respeto debido hay que dar, por supuesto, pero no solamente el respeto debido. No, yo respeto mucho al pastor. Ay, es tan lindo. Él tiene solo una guayaberita y un pantaloncito. Él lo lava y lo plancha. La esposa viene aquí, yo soy muy humilde, yo amo a mi pastor. Le tengo un respeto. Sí, pero se está muriendo de hambre. Pero ay, yo amo a mi pastor así, tan anegado. Sí, respétalo. Pero también, dice, también compartir con ellos todas sus cosas buenas. La iglesia debe compartir con ellos todas sus cosas buenas.
según sus posibilidades. Por supuesto, si una iglesia es sumamente pobre, no puede tener un pastor que no sea pobre. Pero si la iglesia no es sumamente pobre, ¿por qué tener un pastor muriéndose de hambre? Si la iglesia tiene comida, ¿por qué el pastor no tiene? Si tiene que darle, ¿por qué no puede darle? Ese es el asunto, según sus posibilidades. Para que así los pastores puedan tener una provisión confortable sin tener que enredarse en negocios seculares, sin tener que enredarse en negocios que son fuera del área de velar por las almas, orar, predicar, prepararse para enseñar, y también puedan practicar la hospitalidad. O sea, no solamente para que no tengan que enredarse, sino también para que puedan dar, practicar la hospitalidad para con los demás. Además, esto lo demanda, ahora ellos lo que van a hacer aquí es justificar lo que acaban de decir. Eso lo demanda la ley de la naturaleza, y vamos a ver cómo ellos lo demuestran. Naturalmente, si alguien trabaja en algo, debe recibir por ese trabajo, ¿no? Y el mandato expreso de nuestro Señor Jesús, quien ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Ahora, vamos a ver esto por las Escrituras. Primero vamos a ver la responsabilidad en sí. La responsabilidad en sí de la iglesia para con los pastores. ¿Tienen ellos responsabilidad moral para con los pastores? Sí. ¿Y tienen responsabilidad material para con los pastores? Sí. La iglesia tiene responsabilidad moral y material para con sus pastores. Nuevamente mencionamos el texto de 1 Timoteo 5, 17 y 18 para comenzar a defender esta verdad. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Esto es material o espiritual? ¿O moral? Los dos. Esa palabra, dignos de doble honor, tiene que ver con apreciarlos, pero también implica esa frase, dinero. Sí, sean tenidos por dignos de doble honor, el honor del que aquí está hablando por el uso de la palabra, etcétera, tiene que ver con honrarlo, no solo de palabras, sino de hecho y en verdad. Mayormente los que trabajan, fíjense que están hablando de un trabajo que debe ser remunerado. Trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, miren, y por eso es que le estoy diciendo esto, para que vean que el contexto nos ayuda a entender la palabra honor, porque la Escritura dice, no pondrá bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces ese honor es solo moral, no, también es material. Dignos de doble honor. En otras palabras, si tienes pensado algo para él, multiplícalo por 2. Doble honor. Porque se dedican por entero a la predicación y a la oración. Y vamos a ver, porque después Pablo usa el argumento de lo superior que es lo espiritual, etcétera, y que por eso también. Pero bueno, vamos por parte. Bueno, hasta aquí Pablo le dice a Timoteo que los ancianos deben ser bien cuidados y deben ser pagados y no le debe poner bozal, porque si está trabajando, ¿cómo no va a dejar que coma al buey? Digno es el obrero de su salario, ¿verdad? Ahora, vamos a ver qué dice 1 Corintios 9, 14. Pablo defendiendo su apostolado y defendiendo que él debía recibir un salario. Dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿De quién recibió directamente el Evangelio el apóstol Pablo? De Cristo. Usted no va a encontrar que Cristo dijo eso en ninguno de los evangelios, pero Pablo lo dijo. Pablo dijo que Cristo dijo que los que anuncian el Evangelio deben vivir del Evangelio. Sí, hermano. Ahora, ustedes piensan, a ver, yo no dudo, y nosotros sabemos que es así. Ustedes saben que hay pastores y falsos pastores, ¿sí o no? Hay obreros de la mies y falsos obreros.
Hay profetas y falsos profetas. Hay falsos profetas porque hay verdaderos. Ahora, por supuesto que nosotros hemos vivido en un contexto religioso en que desgraciadamente han salido muchas personas falsamente al ministerio. Han salido por distintas motivaciones, que no ha sido realmente servir a su Señor constantemente, velando por las almas de las ovejas de Cristo. No ha sido esa la motivación de muchos. Pero hermano, cuando nosotros escogemos a nuestros pastores porque Dios los ha capacitado para ello, hermanos, quitémonos ese susto de arriba. Esa es la dicha de escoger a los pastores cuando ves que Cristo los cualifica para ello. Cuando es la iglesia quien escoge a sus pastores porque ve que Cristo los está cualificando para ser pastores, tú tienes que quitarte de arriba el complejo de que, y no estará ahí para vivir de esto. Hermanos, no, está ahí para predicar el evangelio, pero Cristo dijo que si ellos viven predicando el evangelio, deben vivir del evangelio. Deben vivir de eso, deben sustentarse, debe ser sustentado para que sigan haciendo su labor. Gálatas capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice Gálatas capítulo 6, nuevamente el apóstol Pablo hablando, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Fíjense cómo el apóstol dice que si usted es instruido en algo, usted debe ser hacer copartícipe de toda cosa buena a aquella persona que lo instruye. ¿Y quiénes son los que instruyen en la iglesia? Los pastores. Y luego dice, si tú haces esto, eso es una buena siembra y vas a recibir una buena cosecha. Y quítenme el estigma de los predicadores de la prosperidad. Que dicen, siembren en mí, ustedes van a cosechar. No se está hablando de eso, hermanos. No estoy hablando de un televangelista que quiere que todo el que lo escuche le mande para allá donaciones y ofrendas y que él va a mandar una palabra de fe para sanar. No, no, estamos hablando de pastores en las iglesias locales. Pastores en las iglesias locales. Ahora, la meta de la responsabilidad económica, eso es una meta realmente que debe tener la iglesia, tener responsabilidad para sostener a sus pastores. Dicen los autores de la confesión, para que así los pastores puedan tener una provisión confortable sin tener que enredarse en los negocios seculares, sin tener que enredarse en negocios de esta vida, porque si la iglesia no le paga suficiente, él va a tener que buscar comida para su casa, porque si él no provee para lo suyo, es peor que un incrédulo, ¿sí o no? Si la iglesia no le paga correctamente, o sea, suficientemente, él va a tener que ponerse a trabajar y se puede enredar, porque ustedes saben lo que es los trabajos, cómo enredan. Pregúntenle a Adrián si tienen alguna duda. Cómo uno se enreda en los negocios de la vida, sin tener que enredarse en negocios seculares y también puedan practicar la hospitalidad para con los demás. Fíjense la responsabilidad. ¿No les suena grande esa responsabilidad? No pueden, que tengan suficiente para que no tengan que salir a buscar nada y encima de eso que tengan para dar. ¿No les parece que la iglesia se tiene que cargar con los pastores? O sea, tiene una carga fuerte, ¿verdad? Porque usted ya sacó cuenta más o menos con todo lo hace falta tener a un pastor. Miren, hermanos, déjenme decirle algo. Ya de antemano, yo no estoy aquí defendiéndome para que usted me pague más. Voy a empezar por ahí. Porque gracias al Señor esta iglesia está enseñada hace rato. Y esta iglesia a mí me paga suficientemente. O sea, esta iglesia cumple eso. Pero nosotros tenemos que saber, estar instruidos por las escrituras. ¿Por qué es que esta iglesia le trata de pagarle bien a sus pastores? Hoy tienen uno, mañana podemos tener 3 o 4 y tenemos esa misma responsabilidad con esos 3 o 4.
iba a ser más difícil para nosotros. O quizás, vaya, por supuesto, cuando tengamos 3 o 4, quizás tenemos más membresía, tenemos más posibilidades. Pero siempre tengamos una mente, porque nosotros ya esto lo hemos creído. Muchos de los que fundaron esta iglesia tenían esto muy bien claro y lo hicieron con gozo, y hasta hemos ordenado la finanza de la iglesia teniendo esto en mente y poniéndolo en práctica. Pero ahora viene una nueva generación que dice, pero me parece que el pastor o los pastores tienen un salario muy alto, porque es una nueva generación, no es la que fundó y tenía estos principios bien claros. Nosotros hoy tenemos que aprender por las escrituras también esta verdad. O sea, y quitarnos arriba el comunismo y hacer las cosas hasta donde nosotros podemos hacer, porque no podemos darle lo que no tenemos, ¿no? Pero vamos a tratar de darle a nuestros pastores según el Señor nos enseña a hacer. Y vamos a tratar de llegar aquí. Tratar. El Señor nos ha de ayudarnos, ¿no? Porque quizás no siempre le podamos dar para que ellos tengan y no puedan y no tengan que hacer nada secular. Y a lo mejor no siempre vamos a tener para que ellos incluso puedan darle a otros, hospedar. Quizás no, pero vamos a tratar de hacerlo siempre, porque eso es lo que el Señor nos manda. Fíjense, provisión confortable. Tienen que darle una provisión confortable, que no tengan que trabajar secularmente. Puedes pasar las diapositivas, creo que están ahí. Ajá. No tengan que trabajar secularmente y puedan hospedar. Eso realmente es una carga fuerte, la que tiene la iglesia para con sus pastores, la responsabilidad que tiene para con sus pastores. En 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Sabes a quién se lo estaba diciendo eso? A Timoteo. Timoteo estaba loquito por enredarse. Loquito por enredarse. Y hermanos, déjeme decir que esa es una tentación para cualquier hombre. Porque yo sé que usted ha visto personas que dicen que son pastores en denominaciones que son reales inútiles, que no saben hacer nada, vagos incluso. Hay otros que no, hermano, no estoy diciendo que todos sean así. Puede haber pastores en iglesias, incluso con doctrinas equivocadas y todo, y que sean hombres de trabajo y gente que echado para adelante, y los conozco. Que de hecho piensan que lo tienen que hacer todo en la iglesia y viven en un estrés total haciendo de todo. Pero los hay también verdaderos inútiles que si no hubieran salido a hacer esto, no hubieran servido para más nada. Pero los hay hábiles con posibilidad de hacerse de una empresa y ganar mucho más dinero que lo que la iglesia le puede pagar. Y sin embargo dicen no, porque Dios me ha llamado para velar por sus ovejas. Y eso la iglesia tiene que saberlo. Timoteo estaba teniendo la tentación de enredarse en los negocios de la vida. Y Pablo le dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermanos, cuando te toman por soldado, tienes que dejar todo atrás y salir a ser soldado. Se acabó el negocito que tú querías montar y la gran empresa, la pequeña empresa que querías montar. Tú estás reclutado por soldado por el Señor. Tengamos esto en mente, porque mañana podemos tener pastores que tienen la capacidad de ser grandes empresarios, pudieran tener, sí, porque no sabemos para dónde vamos. Tenemos que decirle, hey, pastor, no te enredes, no te enredes. Nosotros creemos que Dios te ha llamado a pastorear sus ovejas y esta es la mejor de las empresas. Ahora, el fundamento de esa responsabilidad económica, bueno, dicen los autores de la confesión, eso lo demanda la naturaleza, la ley de la naturaleza y el mandato expreso del Señor de que los que predican el evangelio vivan del evangelio. Vamos a ver primero ese fundamento en la ley de la naturaleza. Y vamos a ver también el mandato del Señor. Vamos todos a primero los Corintios 9, versículos 6 hasta el 14.
Vamos a ver este último texto, ya estamos terminando. Dice el apóstol Pablo, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Ahora Pablo está hablando del trabajo secular. Y Pablo dice, resulta que solo yo y Bernabé, que vivimos predicando el evangelio, tenemos que trabajar también. Trabajar haciendo tiendas. Nosotros somos los únicos que no tenemos derecho de no trabajar en esas cosas, en lo secular. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? O sea, ¿quién dice yo soy soldado ahora? No, si soy soldado es porque hay un capitán, hay un rey que me reclutó, ¿no? Y lo que está diciendo el apóstol Pablo, a nosotros también nos reclutó el mismo general del ejército, ¿verdad? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Si yo me dedico a plantar viñas, yo nunca me pienso comer una uvita. No, de hecho, yo planto viña porque pienso un día comer de esos frutos y vivir de esos frutos, ¿verdad? ¿Quién planta? Miren el razonamiento del apóstol y está hablando de categóricamente de recibir dinero de las iglesias. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Razonamiento lógico, ¿verdad? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Pásala, sí, del fruto. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, y está hablando, por supuesto, a los corintios, ¿verdad? Una de las iglesias que ellos les predicaban y plantaron. ¿Cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, hablando ahora del templo o de la adoración en el antiguo pacto, comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Hermano, el argumento está puesto, el último verso que vamos a ver es 1 Timoteo 5:18, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Entonces, ¿cómo podemos terminar esta clase? Bueno, le pudiera hacer las mismas preguntas que hicimos al principio. ¿Qué responsabilidades tienen los pastores para con la iglesia donde sirven? ¿Qué responsabilidades? ¿Usted me puede responder? A ver, Adrián. Ajá. Cuenta delante de Cristo por esas almas. Y ese ministerio de velar por las almas, ¿en qué se debe concentrar? Otra persona, a ver, otra persona. A ver, Mari. Exacto, en el ministerio de la palabra y la oración se puede resumir. ¿Y qué responsabilidad entonces tiene la iglesia para con los pastores, para con sus pastores? ¿Alguien que no sea Adrián? A ver, Aliani. Deben sostenerlo materialmente y todas las cosas buenas que ellos tienen según sus posibilidades deben compartirla con ellos. ¿Qué más? Deben tenerle respeto, honor, honrarlos por su servicio. ¿Cuánto debe ganar un pastor? ¿Cuánto deben ganar los pastores? ¿Cuánto? No, aparte de Adrián. A ver, Daniel. A otros. ¿Solo eso? Sostener su casa. No estamos hablando del contentamiento que deben tener ellos. Estamos hablando de cómo debe procurar la iglesia. Sí, para ayudar a otros, para ser hospedador. A ver, ¿nos leen? Sí, deben ser tenidos por digno de doble honor, tener suficiente. Pero, a ver, Mari.
exacto, no solo que deban sostener su casa, sino que deban tener su casa lo suficiente como para que ellos ni miren para afuera a hacer otras cosas para aumentarle a su sostén. O sea, debemos procurar eso, hermano. Ese debe ser el deseo de una iglesia para con sus pastores, es tratar de que tengan suficiente para que no se tengan que enredar en negocios de este mundo secular y deban dedicarse por entero a su tarea. Entonces, hermanos, nos queda realmente orar, primero porque Dios nos conceda pastores que realmente tengan su corazón bien tocados y transformados por el Señor para que entiendan bien qué deben hacer, que entiendan la importancia de su ministerio y que se dediquen de verdad por entero a esa labor de velar por las almas y a la labor de entregarse por entero a la predicación, al ministerio de la palabra y la oración. Y también debemos orar para que esta iglesia, cuando teniendo pastores siempre, pueda vivir agradecida a esos dones que Dios da y también tenga la disponibilidad y la posibilidad de sostener a sus pastores como deben ser sostenidos. Señor, concédenos esto. Te lo imploramos en Cristo Jesús. Amén.